Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Buioli y en esta oportunidad vamos a ver un poco de ReactiveX, qué es ReactiveX, para qué se utiliza ReactiveX y por qué vamos a utilizar ReactiveX. Básicamente es una API, ¿sí? Multiplataforma. Si nosotros nos metemos a la página de ReactiveX, reactivex.io, en la página oficial con toda la doc, en Language vamos a ver que hay versiones para Java, para JavaScript, para .NET, para Scala, en fin, hay muchas plataformas, hay incluso una plataforma en crudo para poder compilarla para distintas plataformas, y básicamente está teniendo mucho peso últimamente en JavaScript, especialmente con la implementación de frameworks como Angular, Vue.js, React. O sea, es una API que se introdujo muy bien en frameworks muy potentes en lo que es como la nueva era de APIs de JavaScript. Lo que nos permite hacer ReactiveX es justamente programar de forma síncrona. Uno de los grandes problemas y grandes deudas que tenía JavaScript. Por eso se suele decir que ReactiveX es a JavaScript como el Fordismo fue para la industria del automovilismo, ¿no? Entonces, el Fordismo, ¿qué significó? Darle a el automovilismo, la industria de la construcción de automóviles, la posibilidad de construir con un sistema de flujo. Bueno, esto es lo mismo. ReactiveX nos va a permitir controlar el flujo en nuestra web app o app realizada con JavaScript. ¿Qué es la programación asíncrona? Bueno, la programación asíncrona o asincrónica justamente es la posibilidad de reproducir funciones en un orden determinado sin depender de que las operaciones de dicha función se terminen antes. Acá tenemos un pequeño gráfico que nos provee la gente de React, de ReactiveX para poder un poco entender qué es lo que nos permite hacer. Supongamos que, por ejemplo, quedémonos solo con la parte de arriba, tenemos este flujo, este pequeño diagrama de flujo, en el cual una primer función, otra y otra más, pero fíjense los tiempos que tarda en ejecutarse una y en ejecutarse la otra, ¿no? Es decir, para que se ejecute esta, tiene que pasar todo este tiempo. Para que se ejecute esta otra, debe pasar este otro tiempo, es decir, esta lleva una determinada línea de cálculos distinta de esta otra que está acá. Entonces, para cuando esta termine de ejecutarse, esta otra ya va a empezar en una programación sincrónica tradicional de JavaScript. Las funciones son una debajo de la otra. Una, otra. Se ejecutan con un flujo continuo porque son sincrónicas. ReactiveX nos da una posibilidad sumamente fuerte y única, que es esto de poder esperar que se ejecute primero una para ejecutar la otra. Esto es muy importante y lo hemos visto en nuestros cursos de Angular. Les voy a dejar el link de ese curso en particular, con las observables. Las observables en Angular son muy importantes porque nos permiten, nosotros hicimos un ejemplo justamente, nos permiten traer información, como por ejemplo un archivo JSON de la web, no local, y justamente ejecutar funciones una vez que ese archivo se termine de descargar. ¿Sí? Es justamente esto. Acá lo que nos permite ReactiveX, y de hecho lo hicimos con ReactiveX, es traer el archivo JavaScript haciendo un observable, ¿sí? Fíjense, un observer. Lo podemos aplicar a más que eso, no solamente dentro de Angular, podemos ir más allá. Esto es lo que nos permite ReactiveX. Si nosotros vamos a la documentación, acá podemos entrar a la referencia y llenarnos de conocimiento de la funcionalidad de la API de ReactiveX. Nosotros ahora vamos a ver un ejemplo muy simple, justamente para tener una pequeña noción de ReactiveX, que es como una especie de hola mundo de las observables de ReactiveX. No es un curso netamente de ReactiveX, sino que es simplemente una introducción para entender qué es lo que hace, para qué nos sirve, para tener un pantallazo general. Entonces, ¿yo qué hice? Tengo funcionando acá una aplicación en Angular. Esto en realidad podemos utilizar un server de Node sin ningún problema. En el caso de usar un server de Node, recuerden que tienen que hacer npm install save rxjs, porque si no, no lo van a tener instalado. En el caso de hacer un nuevo proyecto de Angular, en este caso es Angular 6,
ya viene ReactiveX instalado porque justamente se utiliza mucho. Entonces, lo que voy a hacer es justamente tomar un poco el ejemplo de observable que nos muestran acá y aplicarla a una estructura de Angular. ¿Qué hago primero? Voy a traer import de las observables, ¿sí? Import observable from rxjs. Esto bastante básico, lo hemos visto ya. Voy a crear una nueva variable llamada obs, va a ser mi variable observable, y obs va a ser esto que está acá. Va a ser una observable, vamos a analizarla mejor en el editor, y la voy a llamar desde el onInit porque quiero que me la declare una sola vez, ¿sí? Entonces recuerden que el onInit se ejecuta una sola vez. Si esto fuese JavaScript puro, ¿sí? O de Node, simplemente podemos seguir un poco la estructura que nos están ofreciendo acá, ¿no? Const, observable igual y lo mismo. Pero en realidad lo que nos importa no es cómo estamos declarando esto ni la lógica. Esto podría ir en un constructor. Realmente depende un poco de cada uno. Simplemente quiero que se entienda bien qué es lo que hace esta función y para qué nos puede llegar a servir utilizar ReactiveX en nuestras aplicaciones diarias. De hecho, cada vez es más utilizado y va a ser más utilizado. Fíjense, thisObs corresponde a esto, ¿sí? Pertenece a la clase observable, llama a la función create, o sea, crea una nueva observable, llama a una función, ¿sí? Básicamente la función create llama a una función a la cual le pasa un valor, que en este caso es observer, pero podría ser cualquiera. Pero obviamente si modifican esto, tienen que modificar estos otros, porque son un objeto que tiene sus métodos, en este caso el método next. Entonces tenemos observer, y dentro es observer.next1, observer.next2, observer.next3 y un setTimeout de 1000 milisegundos, es decir, un segundo, que llama observer.next4 y a observer.complete para completar este ciclo de observación. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a generar un flujo observable en el cual primero va a mandar un 1, después va a mandar un 2, después va a mandar un 3, va a esperar un segundo y recién ahí va a mandar un 4 y el complete de que completó todo este ciclo. Este 1 obviamente puede ser una función, y ahí está lo interesante, que esté llamando archivos o que directamente esté realizando cálculos en los cuales estos cálculos tarden más que estos. Y nosotros sí o sí necesitemos que estos se ejecuten primeros porque estos que están acá llevan un valor que deviene de este. O, por ejemplo, para generar delays de este estilo, ¿no? Que necesito esperar un segundo justamente para recién empezar a completar esta otra función. En este caso estamos usando números, porque es el ejemplo que nos ofrecen los de RxJS, que es el básico. Esto por sí solo no va a funcionar. Necesitamos hacer una función, en este caso la voy a llamar rxjsFun. Bueno, una función que no necesariamente tiene que ser una función, sino que nos necesitamos suscribir, ¿no? Este concepto de la suscripción. Fíjense que acá lo hace. Vamos a copiarlo y vamos a también analizarlo y comentarlo un poco qué es lo que está haciendo esto. Bueno, para empezar, obviamente que yo no le puse el nombre observable y obviamente tengo que llamarlo con el this. Le puse obs, obs, que es de observable. Esta función lo que va a hacer primero es hacer un log que dice just before subscribe, o sea, va a imprimirse primero antes de la suscripción, por lo tanto va a ser lo primero que se imprima. Esto es un poco como para probar que esté funcionando. Después hace this.obs.subscribe, ¿sí? Se suscribe, justamente a quién se suscribe, a este objeto que es un observable, y como se suscribe va a llamar toda esta cadena de flujo porque se suscribió. Y fíjense cómo funciona adentro. Llama a next y hace, justamente, le asigna una variable a ese next fatarrow, que esto es de ECMAScript 6, o sea, del nuevo JavaScript. Esto es muy importante, tiene que tener esta estructura lógica. Y va a ser simplemente un log que diga, obtenemos el valor, ¿sí? Got value x, o sea, el valor next que corresponde justamente al observer next 1. Después va a volver a pedir de nuevo el next porque justamente no terminó todo el flujo de observación. Y va a llamar al next 2, al next 3, va a esperar un segundo, ¿sí? 1000 milisegundos, va a llamar al next 4 y ahí va a mandar el complete que va a imprimir done. Y después de eso no, digamos, va a imprimir el just after subscribe, es decir, después de haberse suscrito, imprime esto. Importante, el done y el next 4 justamente van a venir después de esto, porque estamos haciendo un delay.
Y esto es una de las cosas interesantes que tiene la suscripción, ¿no? Si bien el delay usando set-timeout es muy viejo en JavaScript, utilizarlo en un flujo de observación nos permite hacer este tipo de juegos, ¿no? Que acá se imprima algo y que todavía ni siquiera hayamos empezado un proceso anterior. ¿Quién va a llamar a esta función? Bueno, se me ocurre, y lo he visto bastante, un botón, un simple botón, para poder dispararlo directamente desde ahí. Y ya sé que deberíamos hacer un listener, ¿no? Que no estoy siendo quizás lo más eficiente del mundo haciendo esto, pero me parece que si es únicamente para explicar RxJS está bien. Si no, después sí se podría hacer acá en el noninit un listener, acá un selector y llamar al listener y entonces asignarle al listener esta función. Sería más eficiente, obvio, pero bueno, esta es un poco la opción. Vamos a nuestro ejemplo, vemos que está funcionando, no pasa absolutamente nada, no llamé a la función. Cuando le doy a botón RxJS, vemos que nos imprime, y fíjense cómo hizo la seguidilla, just before subscribe. Acá empieza la suscripción, 1, 2, 3. Just after subscribe terminó la suscripción, y recién después, como esperamos un segundo, viene el 4 y el done. Y en el caso de que hubiese un error, por ejemplo un archivo mal cargado, una función a la cual no le llegó el dato, también tenemos acceso a una función de error que nos imprimiría, en este caso, something wrong occurred, error, ¿sí? Un error directamente, para poder tener todavía incluso más control en nuestra aplicación. Esto es lo básico que hay que entender de RxJS, de ReactiveX en JavaScript. Muy importante, mucha potencia en Node, mucha potencia en Angular, muchísimo potencial. Ya no es esto no es para la generación del futuro de las aplicaciones web, es para la generación de ahora. Esto es casi obligado utilizarlo siempre. Si el video les gustó, no olviden dar un me gusta para hacérnoslo saber, suscribirse para estar al tanto de nuevos videos y comentar cualquier duda o sugerencia que tengan. Hasta pronto.